Buenas tardes a todas y a todos. El título de la conferencia de hoy es Trishna, Karma y Renacimiento. En las dos últimas conferencias que he hecho he estado hablando sobre la vida después de la muerte. Una la dediqué a la vida en el plano astral y la última, la vida en el plano mental. Esta conferencia irá sobre lo que es Trishna, algunos apuntes sobre el karma y los primeros años de vida de una alma encarnada en la Tierra. Trishna. Trishna se le conoce como la sed que incita al ego superior a volver a encarnarse para entrar en un nuevo ciclo de experiencias. La causa principal de la reencarnación es esa voluntad inherente dentro de cada ser humano y que aparece en el ego como deseo de manifestarse. Y es lo mismo, en una escala superior, que hace el logos cósmico cuando se proyecta en los planos inferiores en la manifestación de la vida y los mundos que componen el universo. Trishna es el deseo o sed del ego de encontrar algún plano o región donde pueda expresarse, recibir impresiones desde el exterior que le permiten estar consciente, vivir y sentirse vivo, pero en el sentido de una manifestación más completa. O sea, que generalmente no se encarna en contra de la propia voluntad, sino que es el hombre, por experimentar con cosas que existen en este mundo, lo que le lleva al ego a volver a encarnar. Trishna lo podemos identificar como una de las manifestaciones dentro del ser humano de la ley universal de periodicidad, ley que comprende lo que es la encarnación y la reabsorción del universo, el día y la noche de Brahma. Este atributo, Trishna, se personifica o sustancia en lo que conocemos como Kama, y esta personificación, Kama, es la causa de la reencarnación, porque es el deseo lo que encadena al yo a la tierra y lo trae de vuelta una y otra vez a la encarnación, en una vida manifestada en los mundos inferiores. Trishna impulsará a encarnarse al hombre para adquirir experiencias, en tanto que éste no haya alcanzado la realización de Brahman, o mejor dicho, la activación de todo el potencial de la mónada en los tres mundos inferiores. El hombre, en cada encarnación, adquiere experiencias que le hacen avanzar unos cuantos pasos en el camino de la evolución. Acabadas estas experiencias, desecha sus vehículos y entra en una etapa de reposo. Cuando estas experiencias se han asimilado dentro de sí, durante la etapa de reposo entre una encarnación y otra, Trishna surge y lo impele a encarnar de nuevo para saciar esa sed de querer adquirir experiencias. Existe la posibilidad de matar ese deseo de reencarnar, pero esta no es la solución, pues todo lo que se mata volverá a resucitar de nuevo. Además, en ese sentido, se paraliza la evolución, pues se dejan de obtener experiencias vitales y necesarias para el alma. Además, debemos de ver la función vital que tiene en el ser humano el deseo, como motor e impulsor del hombre en su evolución. En el ocultismo, más que matar, se utiliza la transmutación, pues aquello que se transmuta es cambiado para siempre. Por ejemplo, una persona con importantes defectos en su carácter, si mata el deseo, mata las posibilidades que pueden aparecerle para transmutar esos defectos. Asimismo, detiene las posibilidades de la evolución superior. Tenemos que ver que la causa de que aparezca Trishna es que el ego superior, viéndose a sí mismo, se da cuenta de que le falta mucho por aprender, mucho por experimentar y que, aunque en esencia es divino, le falta todavía aprender a activar y expresar muchas cualidades del ser divino. Y solamente puede activar sus poderes divinos encarnándose y experimentando en vehículos de los tres mundos inferiores. Los átomos permanentes cumplen su función mientras el ego está encarnado en vehículos de manifestación. Al ocurrir la muerte física, el átomo físico permanente pasa a una condición estática y se retira al cuerpo causal. Lo mismo pasa cuando se desocupan los cuerpos astral y mental inferior.
los átomos permanentes se retiran al cuerpo causal. Estos tres átomos permanentes es lo único que le queda al ego de los cuerpos físicos, astral y mental, de la vida que hasta ahora ha vivido encarnada. Tenemos que entender la vital importancia de estos átomos permanentes, pues ellos son el único canal directo entre la tríada espiritual y los vehículos de la personalidad, y nuestra obra es purificarlos y desarrollarlos. Llega un momento en que la vida en los planos superiores llega a su fin, porque ha cumplido su objetivo de digerir y descansar de las experiencias de la encarnación anterior. Entonces, de nuevo surge el deseo de más experiencias. Como hemos hablado, es lo que se conoce como Trishna. Entonces el ego vuelve de nuevo a dirigir su atención hacia el exterior, o sea, a los planos inferiores de la personalidad. Y con la atención vuelta hacia el exterior, el ego envía un estremecimiento de vida que activa la unidad mental, y así la tela de vida comienza a desplegarse de nuevo para abrir paso a un próximo periodo de encarnación. En este momento, los átomos permanentes van a empezar a entrar en actividad. Se reactiva de nuevo la unidad mental y esta, actuando como polo magnético, atrae hacia sí materia similar a sí misma. Asimismo, en la activación de los átomos permanentes, astral y físico, se activa materia similar a estos, de modo que, en el descenso a la encarnación, el ego recibe material del mismo tipo para formar vehículos idénticos a los de su anterior encarnación. El ego no puede elegir un cuerpo aleatoriamente para la próxima vida que va a vivir. Siempre va a estar condicionado por la combinada acción de tres fuerzas. Por la fuerza de la ley de la evolución, que dicta que el ego nazca bajo unas condiciones propicias para generar las oportunidades que se le presentarán para desarrollar las cualidades que como alma en evolución tiene más necesidad. Por la fuerza de la ley del karma, que marca las condiciones a las que tiene que enfrentar y que ha generado en un pasado, y por la fuerza o las capacidades de sus vehículos inferiores que se ha ido formando en vidas anteriores. Igualmente, los padres no pueden elegir cualquier ego que tenga que venir a la encarnación. Ahora bien, si viven de tal manera que ofrecen condiciones óptimas para un alma avanzada, es muy probable que un ego de esas características venga a la encarnación. Son los ángeles del destino los que administrarán según el karma y el periodo evolutivo en que se encuentre el ego que va a encarnar, el lugar de nacimiento y la familia con los que generalmente tiene vínculos kármicos, y le proyectarán los vehículos de la personalidad que haya generado kármicamente y que se adecue a las experiencias que debe vivir en sus nuevos vehículos. Le administrarán el karma que debe de solventar en el futuro próximo, de acuerdo con su capacidad y el destino o proyecto de la vida que deba vivir. Hemos hablado de Trishna, esa sed de volver a tener experiencias, y que genera una vuelta a la encarnación. El ego superior, cuando va a descender y se prepara para reencarnar de nuevo, para vivir un nuevo ciclo de experiencias en los tres mundos inferiores, se carga con lo generado en su pasado, lo cual ha sido almacenado como tendencias vibratorias en sus átomos permanentes. Estas simientes son conocidas en el budismo como skandhas. Lo que se carga en una nueva encarnación son el conjunto de características y cualidades físicas, emocionales y mentales que han ido almacenando los átomos permanentes e incorporando en el cuerpo causal y que necesita para su próxima vida. A esto se le une esa mochila de imperfecciones que se quedaron fuera por su cualidad y no pudieron entrar como virtudes adquiridas en el cuerpo causal, pues en este no puede entrar nada impuro o imperfecto. La ley del karma le guiará hacia la raza, nación y grupo social que le toque vivir.
y adecuado a las circunstancias delineadas por esas condiciones que va a tener que enfrentarse en su nuevo periodo de encarnación. Así el karma vemos que es el conjunto de causas puestas en actividad y que acepta el ego para su próxima encarnación. Ahora que un punto que hay que tener en cuenta es que el ego superior, en su clara visión, acepta siempre las condiciones que le ofrecen para su evolución, aunque estas condiciones estén alejadas de los gustos que su personalidad aceptaría para ella. La visión amplia que tiene el ego nada tiene que ver con la limitada visión de la personalidad. En cuanto al karma, generalmente se tiene más karma acumulado malo que bueno, y esto es debido a la siguiente razón. En la primera etapa del desarrollo de la conciencia del ser humano se caracteriza por su ignorancia o desconocimiento de las leyes de la naturaleza y del universo. Lo desconoce todo, el sentido del bien y el mal, los valores éticos, el saber vivir y actuar, el saber mantener rectas relaciones humanas con sus semejantes y con la sociedad, etc. Como resultado de ello, comete infinidad de errores, actuando por egoísmo y causando sufrimiento en el plano físico. Todo esto se ha ido acumulando en su bolsa de karma, tanto bueno como malo, más malo que bueno, por las razones que hemos indicado. También hay que decir que no todo el karma positivo o bueno va a la masa acumulada de karma. Y esto es así porque el resultado de los buenos pensamientos y acciones generalmente son el origen de la manifestación de nuevas cualidades positivas en los vehículos de la personalidad. Por esto, para la vista de un clarividente, la masa de karma acumulado contiene más mal que bien. El hombre que actúa con buenas acciones, pensando en la recompensa, este karma bueno resultante, tarde o temprano le llegará, sea en esta vida o en otra. Y este sí que se almacena dentro de la masa de karma acumulado. Igualmente, debemos tener en cuenta que todo karma, sea bueno o malo, ata al hombre a la tierra. Y el hombre tiene como meta el progreso interno suyo y de los demás seres. Debe de olvidarse del resultado de sus acciones. Con ello, no estamos diciendo que se evite el resultado, sino que se actúe olvidándose de uno mismo, de las recompensas futuras por las acciones, y actuar únicamente por la buena voluntad de su corazón. Entonces, el resultado de la acción recae en la formación de su carácter, sin que quede nada para ligarlo kármicamente a los planos de la personalidad. Todo ser humano tiene que saldar todo el karma que ha generado, bueno o malo, y hasta que no nos hayamos librado de él, será un obstáculo para nuestro verdadero trabajo y progreso interno. Acerca del progreso kármico, una de las razones por las que el suicidio es un error, o más bien, un crimen contra la vida y contra uno mismo, es la de que, por el hecho de estar encarnados, una de nuestras tareas es sublimar a través de nuestros cuerpos, nuestras acciones y nuestras vidas una parte de karma individual y colectivo generado por nosotros o por el grupo al que pertenecemos. Y así, el suicidio constituye una negativa a cumplir con dicho karma, que entonces tendrá que ser saldado en posteriores encarnaciones, en peores condiciones, a la vez que, por tal deleznable acción, generamos más karma negativo por el hecho del suicidio. Otro argumento en contra del suicidio es que el proceso de encarnación y vuelta a la vida para cada alma supone un gran esfuerzo de preparación tanto para el ego que tiene que encarnar como para los agentes o jerarquías que actúan en la construcción de los futuros cuerpos inferiores de la personalidad. A estos tenemos que añadir todo el esfuerzo de la primera etapa de vida o de la infancia, en la que el futuro hombre pasa por el largo y tedioso proceso de
completo desarrollo de los vehículos inferiores de la personalidad. Todo este esfuerzo, en el cual participan una gran cantidad de agentes, si la persona se suicida o prefiere interrumpir voluntariamente su vida, se echa a perder. Para finalizar con el tema del suicidio, ningún ser humano debería de deshacerse de sus cuerpos inferiores hasta que la gran ley que rige el destino de todo ser humano le obligue a abandonarlos. Ya que hemos comentado la cuestión del suicidio y desde el punto de vista esotérico, la objeción acerca del asesinato es que obstaculiza o se interfiere en la evolución de la persona asesinada y se le anula la oportunidad de aprender, de experimentar y de evolucionar. Está claro que esta persona posteriormente tendrá la oportunidad de encarnar de nuevo y seguirá su curso evolutivo, pero se le ha hecho retrasar en su camino. Siguiendo con el tema del karma, para la futura encarnación, para el ego que está próximo a la descender a los planos inferiores o de la personalidad, los agentes del karma, devas que se encargan de la administración del karma en cada individuo, suministran la cantidad de karma conveniente a la que debe de enfrentarse a lo largo de toda su futura vida en la Tierra. Podría llegar a suceder que para esta determinada vida, ya que la voluntad del hombre es libre, que esa parte de karma asignado se agote antes de tiempo o antes de lo que los administradores del karma habían programado para él mismo. En tal caso, ellos le administran más karma para ser resuelto en la misma vida. El objetivo de esto es que el hombre agote más rápidamente su karma acumulado y que en futuras encarnaciones tenga vía libre para desarrollar su tarea principal sin importantes impedimentos. El karma que ha de afrontar todo ser humano en una encarnación es de dos clases. El karma que se expresa en el cuerpo físico, que condiciona el instrumento que se manifestará a lo largo de toda su vida. Y el karma que se expresa mentalmente. Este karma es mucho mayor que el que se expresa a nivel físico y que va a ir descargándose progresivamente a lo largo de toda la vida. Generalmente, en la mayoría de casos, es el elemental que controla el cuerpo físico desde el momento del nacimiento hasta aproximadamente los 7 años de vida. El ego superior está conectado con el cuerpo, pero no lo controla, aunque aquí el interés en el cuerpo físico varía mucho en todos los egos. Unos egos vigilan continuamente desde el principio y otros, en cambio, se despreocupan completamente de los mismos. En el caso de un adepto, este hecho es diferente. Como ya ha disuelto todo el karma, no tiene elemental que cuide a su cuerpo físico, y es el propio ego superior el encargado del desenvolvimiento del cuerpo físico en sus primeros 7 años de vida. Asimismo, por su condición de adepto, su cuerpo está mucho más preparado para el trabajo que el de un hombre común, ya que imprime en su personalidad las características de la forma glorificada de su cuerpo causal. El periodo de 7 años, que generalmente es lo que tarda el ego superior en tomar completa posesión del cuerpo físico, se debe a ciertas razones de carácter físico. Es por el hecho de que hay determinados grupos de células que tardan como mínimo unos 5 años en tener un completo desarrollo. Estos grupos celulares pertenecen a la parte superior del cuerpo, o sea, la cabeza. Hasta que esta red de células no está completamente desarrollada, hasta que estos grupos celulares no están completamente formados, el niño no puede razonar mucho. Por eso el ego tiene que esperar unos años después del nacimiento hasta que el cerebro está completamente preparado para que se produzca contacto y compenetración entre el cerebro y el ego superior. Hemos señalado que el método para lograr evolucionar por parte del ego superior es el de proyectarse en una personalidad inferior,
para que ésta, en base a unas experiencias que tiene que vivir, pueda a través de ellas afectar a su conciencia y producir cambios internos en el modo de interactuar externo, y una comprensión más amplia y profunda de la vida, de la naturaleza y de la divinidad en uno mismo y en los demás. El ego superior proyecta a la vida humana que va a encarnar una parte de sí mismo. A este hecho se le conoce como inversión. Es así porque el ego tiene el objetivo de recuperar no solamente lo invertido o utilizado, sino que además obtener un tanto por ciento aumentado de lo puesto en actividad. Generalmente es así, pero también cabe la posibilidad de que en vez de ganancias existan pérdidas, pues el ego superior puede perder parte de lo que ha invertido, debido a que su instrumento puede perder o desvincularse parcial o totalmente de los objetivos que dicho ego ha proyectado para su encarnación en la materia. El ego, cuando encarna, se encuentra con que no puede expresarse plenamente, pues los tres planos inferiores presentan condiciones limitantes para él. Por lo tanto, ninguna expresión de la personalidad puede ser un reflejo perfecto de su yo real. El hombre real es el yo superior. Solo la vida del yo real es lo que importa, y todo lo relacionado con la personalidad ha de ser subordinado a los planes y objetivos del yo superior. La vida en encarnación tiene como objetivo primordial la evolución de la conciencia, y es por ello por lo que el desarrollo del carácter debe de ser la tarea principal de la personalidad encarnada. En este proceso pronto se da cuenta que no puede haber verdadero progreso para él mismo si no lo hay también para los demás. De esta forma, y a su debido tiempo, aprende a olvidarse de sí mismo y únicamente trabaja para lo que puede ser mejor para la humanidad entera. El ego desciende continuamente y se reviste con los velos de la materia, porque es a través de esta como es posible para él recibir vibraciones, percibir sensaciones, establecer contacto, obtener experiencias a las que puede responder, y así sus facultades latentes se pueden desenvolver. La especialización es el método de adelanto del ego. Al desarrollar cierta cualidad, el ego la absorbe en sí mismo para incorporarla a la totalidad de su ser. Podemos comparar a cada encarnación como un día en la escuela de la vida. En la mañana reanuda sus lecciones donde las dejó el día anterior y se dedica durante el día a estudiar y trabajar en las asignaturas que tiene asignadas. Y así, día a día, estudia y trabaja para un futuro de actividad universal y de mayor amplitud y gloria. También podemos buscar otro símil acerca de la inmersión del ego en las profundidades de los tres mundos inferiores. Igual que un buzo se sumerge en las profundidades del océano para buscar tesoros, perlas o explorar el relieve y la fauna marina, de la misma manera, el ego superior se sumerge en el océano de la vida para buscar las perlas de la experiencia. Cuando las ha encontrado o ha cumplido con el objetivo o la tarea que tenía asignada, vuelve a subir o retornar de nuevo a la superficie exterior o su medio ambiente natural. También podemos considerar al ego como un labrador que cultiva la conciencia durante el día y que por la noche regresa a su casa a descansar. Otra analogía que podemos hacer es ver al ego como un actor que cada día realiza un papel diferente en la escena de la vida. Todos estos ejemplos son analogías que nos ayudan a tener una visión aproximada de la realidad. Así, cada encarnación en una personalidad es un ínfimo fragmento en la inmensidad del ego superior. El ego,
cuando va a encarnar, invierte una parte de sí mismo que se plasmará en los cuerpos mental, astral y físico, y que sirve como material de base para llevar a cabo el propósito y el plan para todo el periodo de encarnación. Con lo que el ego invierte para la encarnación, éste espera recuperar más de lo que emplea. También durante la encarnación existe la posibilidad de que esta inversión se pierda parcial o totalmente por circunstancias excepcionales. El ego en una persona normal o de desarrollo medio está en estado medio latente y por lo tanto tiene un escaso dominio sobre sus vehículos inferiores, pero el desenvolvimiento del ego en estos vehículos provoca que la parte proyectada en la personalidad suscite una aguda realización. Esta aguda realización es el ansia de vivir y realizarse que hemos denominado anteriormente como Trishna. En las primeras etapas, el vínculo yo superior-personalidad es demasiado fino, y aunque el plan inicial es recuperar más de lo invertido por el yo superior, a veces puede suceder que debido a que los vehículos de la personalidad, primero, no están totalmente controlados por este yo superior, y segundo, pueden llegarse a envolver e identificar con la materia, que olvida su naturaleza esencial y por ello perder su objetivo inicial. Y así podría llegar a pasar que esa parte invertida se pierda, convirtiendo esa vida en un fracaso desde el punto de vista del yo superior. Puede darse el caso que quede enredado el ego en la materia mental concreta, en la materia astral o en la materia física, y así desconectarse parcial o totalmente de la personalidad. El caso más frecuente es el de la desconexión parcial del ego con la personalidad. Así, hay esperanza de que el ego recupere en vida a su personalidad en los velos de la materia, si hay un intenso arrepentimiento y un cambio de actividad y abandono de los vicios y defectos que provocan que esta alma abandonara sus vehículos inferiores, pues aún no está roto el lazo de unión alma-personalidad. Desastroso sería que se produjera una separación total de esta relación alma-personalidad. Estos casos son extremadamente raros y, afortunadamente, por ignorante y perverso que sea el hombre, no puede arruinarse por completo, puesto que para ello, por un lado, debería poner en actividad la parte superior del cuerpo causal, y este a la vez no puede poner en actividad hasta no haber alcanzado un grado tal de pureza que semejante mal es imposible. No obstante, debemos de tener presente que es el logos mismo que está constantemente empujando a toda la evolución misma, por lo que es muy difícil y casi improbable que, aun siendo un alma terriblemente perversa, ésta no haga proposición de enmienda y restitución de sus actos, pues todo lo que se le rodea al hombre está planeado para ayudarle y empujarle a ascender en el sendero de la evolución. Acabado el periodo del Devachan, entre encarnaciones, le llega a la hora al ego de prepararse para emprender una nueva encarnación en los tres mundos. El ego está recogido en el cuerpo causal, junto con los tres átomos permanentes que durante este periodo entre encarnaciones han estado en estado latente. Al llegar el momento de la vuelta a la encarnación, el ego dirige su atención hacia el exterior, en la que una vibración de vida de dicho ego despierta la unidad mental, que reanuda su actividad, sale de su estado de reposo y como consecuencia de ello, la unidad mental actúa como imán, atrayendo materia mental y esencia elemental de su misma clase y cualidades mentales que debe de expresar en su venidera existencia en los mundos inferiores. La materia mental atraída se condensa primeramente en una especie de nube alrededor de la unidad mental. Esta materia es con la que se le construirá el nuevo cuerpo mental.
Los skandhas, que son las cualidades no espirituales, como hemos comentado antes, y que quedaron fuera del ego, ya que su impureza les impidió entrar en el cuerpo causal. Ahora que el ego va a descender a la vida terrena, estos skandhas se adhieren a este para formar parte de la nueva personalidad que empieza a constituirse. Las experiencias e imágenes mentales del pasado ya no existen ni pueden manifestarse en el nuevo cuerpo mental. Del pasado solo quedan la esencia de las imágenes generadas en encarnación. Lo mismo ocurre con el átomo astral permanente, donde el ego pone toda su voluntad y atención para vitalizarlo y que éste entre en acción. La unidad mental permanente y el átomo astral permanente atraen materia similar a sí mismo, a fin de generar los futuros cuerpos mental y astral de la misma clase que el hombre tenía al término de su anterior vida. Así el hombre puede reanudar su vida en el mismo punto que lo dejó antes de desencarnar. De esta manera, los cuerpos astral y mental poseen las mismas tendencias heredadas de vidas pasadas, unas buenas y otras malas. Que estas tendencias crezcan y se desarrollen una vez más en esta nueva encarnación dependerá en gran medida del estímulo o falta de estímulo que se reciba en los primeros años del niño. Si se estimulan estos factores, vendrán a ser estas cualidades mucho más potentes a como fueran en la existencia anterior. Si no se estimulan, se mantendrán como gérmenes estériles que incluso llegarán a atrofiarse por falta de estímulo o incluso a morir, para no aparecer más en posteriores encarnaciones. Los cuerpos astral y mental son en la juventud fácilmente moldeables, tal y como ocurre en el cuerpo físico, pero todos estos, una vez que se asientan y se estabilizan, adquieren rigidez y hábitos casi inamovibles. El ego desciende y penetra en el embrión mucho antes del nacimiento, pero es aproximadamente en el 7º año cuando el ego toma control de los vehículos de la personalidad, y digamos que el tipo de contacto es tan estrecho como le permite su grado de evolución. Si este ego es lo suficientemente avanzado, entonces empieza a controlar ligeramente a sus vehículos. Este tipo de contacto a veces se manifiesta y se le reconoce como por lo que llamamos la voz de la conciencia. Tenemos que decir que utilizar gestos de las tradiciones religiosas, como hacer la señal de la cruz, utilizar agua bendita o practicar la ceremonia del bautismo al recién nacido, práctica presente en todas las religiones, además de la tradición cristiana, hacen de barrera protectora o sirven para reducir al mínimo las simientes del mal que el niño o recién nacido trae consigo y que son su herencia o mochila de vidas pasadas. Todos estos actos o ceremonias crean una forma mental cargada de fuerza divina, que además anima un espíritu elemental de la naturaleza, protector de orden superior, que obstaculiza o reduce al mínimo las tendencias negativas que el recién nacido trae como herencia de su pasado. De esta manera, en el bautismo no solamente se reprime hasta cierto punto los gérmenes del mal, sino que además se despiertan y abren a la influencia espiritual ciertos centros del niño. Esta es una práctica de la tradición religiosa que en Occidente cada vez se practica menos, desgraciadamente, sobre todo en la tradición cristiana, perdiéndose así la oportunidad benéfica para este sacramento que puede hacer en la vida de los seres humanos. El ambiente familiar y la actitud de los padres también son un factor esencial para potenciar las cualidades buenas e inhabilitar al máximo las bajas tendencias. Por eso es muy importante que los pensamientos y sentimientos de los padres
sean los más buenos y puros posibles para el correcto desenvolvimiento del niño en las primeras etapas de la vida. Si los padres, con sus buenos cuidados antes del nacimiento y en los primeros años de vida, han sabido estimular únicamente las buenas tendencias, el ego, y a medida que va alcanzando su dominio sobre el yo inferior, encuentra más fácil expresarse en tal sentido, puesto que el hábito ya lo tiene establecido. El ser humano, en su vida social y humana, es imposible de sustraerse de las influencias maléficas, pero con el hábito establecido, si éste es sometido a tales influencias, su propia inclinación hacia el bien, producto de haber generado un hábito en su comportamiento, hacen de barrera protectora que reducen e inhabilitan estas influencias. Es difícil encontrar familias que se tomen verdaderamente en serio la actitud de desenvolver buenos hábitos, buenos sentimientos y grandes ideales en sus hijos en los primeros años de vida, pero así debería de ser. Si el ambiente familiar no favorece que se despierten tendencias positivas o al contrario, el ambiente familiar es maléfico, es muy probable que se despierten tendencias negativas o maléficas. Y si el ego no está lo suficientemente evolucionado, las tendencias benéficas innatas del niño pueden hacer poco para evitarlo. Es alrededor de los 21 años cuando los cuerpos están completamente desarrollados, cuando el ego puede influir más en los cambios de tendencia. Pero si de niño no se han estimulado las buenas cualidades y además este ego no es lo suficientemente evolucionado, costará mucho o le será casi imposible el vencer sus bajas tendencias. El hombre, al nacer, no encarna con unos cuerpos completamente desarrollados, sino que necesita una serie de años para el completo desarrollo del cuerpo físico, del cuerpo emocional y del cuerpo mental. Muchos educadores sostienen que desde el nacimiento hasta la edad de 7 años, la naturaleza física debería de recibir la máxima atención, pues todavía no es completa como el cuerpo de un adulto. Desde los 7 a los 14 años se debería de atender especialmente al desenvolvimiento de la naturaleza emocional. Y desde esta edad hasta los 21 años se debería hacer hincapié en el desenvolvimiento de la naturaleza mental. Hasta aquí la conferencia de hoy. Muchas gracias a todas y a todos y hasta la próxima.